de prensa de la Presidencia de la República. Definitivamente, comentarle que, bueno, esta es parte también de los logros del gobierno del presidente Nayib Bukele, tener personal táctico, operativo, el cuerpo de bomberos que ha sido, digamos, totalmente transformado, no solamente en cantidad de recursos humanos, sino en equipamiento. Así es que creo que esta es una de las cosas de las que hoy por hoy podemos decir con propiedad, es uno de los logros del gobierno del presidente Nayib Bukele, tener esa listeza operacional que por supuesto en otros momentos, en otras administraciones no se tenía y que ahora hace mucho la diferencia. Prueba de ello es, por ejemplo, bueno, ya casi empezamos la época invernal, pero creo que no está de más hablar un poco sobre, digamos, la estela de daños que pudo haber dejado los incendios forestales. Que una racha de incendios. Definitivamente. Sin embargo, creo que hay un logro muy, pero muy importante que hay que mencionar, y es que a pesar de que los incendios en alguna medida se duplicaron, ya sea en maleza, forestales, algunos estructurales y otros, por supuesto, de interfaz, es decir, esos incendios que empiezan de maleza, pasan a forestales y de forestales a infraestructura, ya sea de servicios, ya sea productiva o de habitación, como ha sucedido en algunos casos. Indudablemente la capacidad para reaccionar ha sido mucho más rápida que en otros tiempos. Y estos incendios se conocen como incendios de interfaz. Incendio de interfaz, así es, porque empiezan, digamos, afectando un tipo de terreno, sí, un tipo de maleza seca, maleza seca, exacto. Pero se van propagando. Migran o se transforman, mejor dicho, de repente a forestales y de repente a estructurales, ¿no? Sobre todo a estructurales, o mejor dicho, a estructura de habitación, de centro de vivienda. Entonces, otro dato muy importante que creo que vale la pena resaltar es que a pesar, como ya decía, que hemos tenido casi el doble de accidentes, de incendios, la cantidad de hectáreas quemadas ha sido mucho menor, incluso que el año pasado. Entonces, ¿qué significa eso? Obviamente si hay mucho más recurso humano para poder... Hay incendios forestales, Neri, que bajo ninguna circunstancia pueden ser atendidos con una motobomba. De hecho, los incendios forestales no se utilizan. Nunca, ¿verdad? No se utiliza porque todos se originan en terrenos escabrosos. Bueno, tuvimos uno en el que definitivamente ni con recurso humano fue suficiente. Pero no fue el de Chalatenango. Exacto. Fue el de Chalatenango. Sí, estaban preocupados los productores. Exactamente. Entonces, es ahí donde entra la articulación con otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Hemos visto cómo, por ejemplo, la Fuerza Armada, la policía se integran a este esfuerzo y al final pues hemos tenido, podría decir yo, un logro muy importante que es reducir la cantidad de hectáreas quemadas. Definitivamente, una vez empieza a llover, la tierra se humedece, la mayoría de incendios lastimosamente se terminan generando por prácticas que de verdad ya no deberían seguirse utilizando, y estoy hablando de preparar la tierra quemando los rastrojos de los cultivos anteriores. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lastimosamente, pareciera que lo más práctico para deshacernos de los desechos que salen del hogar sigue siendo ponerle fuego a la basura, ¿verdad? Entonces, yo he venido insistiendo mucho en que de verdad creo que es momento que todos hagamos conciencia sobre las condiciones climáticas que tenemos, que no son producto de un orden natural, sino de un desorden natural provocado por factores humanos, ¿verdad? Entonces, para nada cuesta, o sea, no hay que invertir, no hay que, o dicho en términos populares, no hay que gastar más de lo necesario para poder tener dos depósitos diferentes, uno de plásticos, cartón, papel y otro de orgánicos que perfectamente pueden irse al jardín, ¿verdad?
abrir un hoyo, tener ahí un pedacito de composta que al final va a terminar siendo beneficioso para los nuestras nutrientes plantas. del suelo, Exactamente. sí. Chalatenango. Sí, así es. Definitivamente y nuevamente creo que todos, absolutamente todos los que usamos este tipo de, digamos, de prácticas nocivas, diría yo, nocivas para nuestro medio ambiente, de verdad que no deberíamos seguirlo haciendo. Fíjese que en el año, digamos, 2022 tuvimos 8.820 hectáreas y al menos hasta la primera, digamos, en la Semana Santa, teníamos una reducción de casi el 50% de hectáreas quemadas. Resulta que a partir de este incendio de Chalatenango, básicamente le equiparamos. Todavía tenemos una reducción, tenemos 8.247 hectáreas este año. Todavía tenemos una reducción con la diferencia que las hectáreas quemadas básicamente han sido en terrenos escabrosos donde el parque arbóreo no ha sido muy afectado, ¿verdad? Ajá. Sí, pero porque eso es lo otro, director. Exacto. ¿Verdad? Sí, claro, o sea, la capa más superficial, ¿verdad? Que comúnmente se le llama el mantillo, que básicamente es la que provee los nutrientes a cualquier cultivo que nosotros hagamos. Estoy hablando de cultivos que de repente no tienen una raíz que penetra tan profundo como lo puede hacer un árbol. Pero de verdad, esto no es nuevo. Esto de, por ejemplo, de ponerle fuego a los rastrojos de los cultivos anteriores no es nuevo. Así eran las prácticas del anterior. Exacto, y le puedo hablar con mucha propiedad, Neri, porque le cuento que yo vengo de una familia de agricultores, campesinos. Entonces, yo recuerdo que en los años, en algún momento, a principios de los años 80, empezó la modalidad de algunas instituciones de decir, miren, no quemen los rastrojos, mejor hay que picarlos, mejor hay que dejarlos que se integren a la tierra. Su descomposición Exactamente, resulta que al final genera más beneficios que quemarlo, ¿verdad? Pero ese es el punto, así es que hacer educación en eso. Definitivamente. Director, Algo bien importante que la población debe saber es que en la época de transición, estas tormentas suelen ser muy comunes, ¿verdad? Suelen ser muy comunes. Claro, lo del domingo fue algo excepcional, algo extremo. Y aquí hay algo que me gustaría decirlo. Como decía una presentadora de un programa de baile, decía sin anestesia, ¿verdad? Sin anestesia. Entonces, a la pura fuerza. A la pura fuerza. Yo creo que es importante que, en primer lugar, aceptemos que el cambio climático es una realidad. ¿Quiénes estamos favoreciendo el cambio climático? Todos los que provocamos que se produzcan gases de efecto invernadero. Estamos acelerando el cambio climático. Entonces, con el cambio climático, ¿qué es lo que viene? Eventos totalmente extremos que, como en el caso del domingo, se forman básicamente de la nada. Estos usualmente se conocen como lluvias convectivas, ¿verdad? Lluvias convectivas, nubes que convergen en un determinado momento, en una zona específica y terminan dejándonos esas descargas de agua o esa precipitación como la que tuvimos el día domingo, con vientos, con ráfagas de vientos que en este caso pues alcanzaron en algún momento hasta los 45 o 50 kilómetros por hora. Hay algo que me gustaría también decir. Imagínese usted que los eventos hidrometeorológicos que más afectan a toda la zona centroamericana, a todo el istmo centroamericano, ¿verdad? Son básicamente tres tipos. Depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. Por fortuna, nosotros tenemos dos grandes defensas que hasta la fecha no han permitido que un huracán nos llegue o que un fenómeno hidrometeorológico nos llegue como huracán. Y estoy hablando de toda la cordillera que básicamente tenemos frente a la costa salvadoreña y estoy hablando de toda la cordillera y todo el terreno, digamos, topográficamente accidentado que tiene Honduras y que tiene Nicaragua, que básicamente exactamente,
que están en la ruta también de los huracanes. Y esto le sirve como barrera. Exactamente. Lo que pasa es que cuando un huracán, por más fuerza que haya cobrado en aguas cálidas, que es donde se generan y donde se fortalecen, por más fuerza que tenga, en el preciso momento que toca tierra, termina degradándose, ¿verdad? Y pierde fuerza. Exactamente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Los vientos que alcanzaron las ráfagas, el día domingo algunas alcanzaron hasta 45, 50, 55 kilómetros por hora. Vea usted que la diferencia entre una depresión, una tormenta y un huracán es la velocidad de los vientos. Entonces, sí, una depresión tropical podría llegar hasta los 64, 65 kilómetros por hora. Luego pasa a convertirse en tormenta, ¿verdad? Y de 120 kilómetros arriba estamos hablando de un huracán. Aunque a veces las tormentas también tienen mayor cantidad de precipitación. Exactamente. Sí. Y es que eso también hay que denotarlo, ¿verdad? Que no necesariamente, porque alguien me decía, mire, gracias a Dios que aquí nunca nos ha pegado un huracán. Sí, pero hemos tenido depresiones tropicales de 8 días, ¿verdad? Claro, sí, mire lo que nos pasó con Julia, por con ejemplo. Julia, con la tormenta 12E, sí, que básicamente llovió de sábado a sábado, dejándonos un promedio de 700 milímetros de lluvia. Y cuando, digamos, la pluviometría del año ronda por los 1800, 2000. En 8 días habíamos recibido casi más del 70%. Más del 70%. Entonces, vea usted lo que significa esto. Ahora, el domingo fue un día muy, pero muy excepcional. Le cuento que tuvimos más de 80 árboles caídos. En el preciso momento que un árbol se cae, en primer lugar, si es en una zona urbana, interfiere con el tráfico, bota postes, daña cables del tendido eléctrico, daña cables del tendido telefónico, o bueno, ahora mismo se mezclan telefonía e internet. Entonces, es una cantidad de afectación muy, pero muy importante. Todos nuestros equipos, le puedo asegurar que esa noche al menos estuvieron trabajando unas 5,000 personas. Sí. No, todavía no, y yo creo que el ministro de Medio Ambiente ha sido muy enfático en decir eso. Para nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente y particularmente la Dirección de Observatorio de Amenazas es nuestra principal fuente de información científica, teniendo ellos toda la expertise. Siempre nos hacemos de la información que ellos producen y en ese sentido puedo decirle categóricamente que aún no estamos en invierno. Esperamos entrar a la época invernal ya de una manera, digamos, muy franca en el mes de mayo, ¿verdad? Entonces, como decía hace algún momento, lo que estamos teniendo es esa época de transición de lo seco a lo húmedo, que básicamente tenemos todos los años. Ahora, ¿qué significa estar en esa época de transición? Bueno, significa que de repente vamos a tener tormentas por la tarde-noche. Esas tormentas, consecuentemente, generan abundante humedad o vapor. ¿Por qué? Porque venimos de 3, 4, 5 meses de cero lluvia, ¿verdad? Entonces, con una fuerte ola de calor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al tener estas tormentas, lo que se termina generando es mucho vapor, eso genera más calor y consecuentemente vamos a seguir teniendo tormentas por la tarde-noche, ¿verdad? Excepto el lunes que empezó a llover ahí por las 11 de la noche y la lluvia no paró hasta allá por las 4 o 5 de la mañana. Exactamente. Ese tipo de tormentas son las que al final, digamos, son muy beneficiosas, digámoslo, porque en primer lugar no se precipita todo el agua, va precipitándose de forma gradual y eso va permitiendo que la tierra pues vaya cobrando cierta humedad o vaya humedeciéndose y con eso pues se reduce el calor y así sucesivamente. Pero insisto, esa es parte de lo que usualmente tenemos siempre al inicio de, mejor dicho, o en la fase de transición de la época seca a la época lluviosa. Vamos a tener digamos, el invierno con tormentas ya más organizadas de la primera semana, segunda de mayo en adelante. Así es que estamos también, hay algo bien importante que me gustaría mencionar y es que de acuerdo a la información científica,
estaríamos pasando del fenómeno de la niña, que básicamente por 3 años consecutivos, o al menos 2, nos ha dejado lluvias muy, pero muy importantes, precipitaciones muy, pero muy importantes. Hemos tenido afectaciones también por esta Exactamente. Bueno, recordarán todos en el 2020, ¿verdad? En el 2020 tuvimos Amanda, Eta y Iota. En el 2021 también tuvimos otras tormentas. Y el año pasado que básicamente cerramos con broche de oro con la tormenta Julia, ¿verdad? Una afectación terrible. Así es que esperamos que el invierno vaya transcurriendo de forma, digamos, normal en este periodo de transición del niño a la niña, perdón, de la niña al niño, de la niña al niño. Hay que pensar en los agricultores, ¿verdad? Hay que pensar en todas las personas que subsisten de ese rubro. Y que también la producción agrícola es parte de lo que vamos a consumir este año. Exactamente, también. exactamente. Entonces, yo ayer justamente sosteniendo una reunión con todo el equipo humanitario, le llamamos retiro porque básicamente es una reunión que se hace al principio de año o en algún momento del año para definir acuerdos de coordinación, acuerdos de trabajo. El equipo humanitario de país es una instancia de país que organiza todas las agencias de Naciones Unidas más otras agencias de cooperación. Y justamente ayer hablábamos de lo que podría en algún momento dejar el niño. El niño básicamente es ausencia de lluvia, ¿verdad? Ausencia de lluvia. Entonces, ayer hablábamos con algunos especialistas, hay que pensar en el corredor seco, nuestro país. Más, se acentúa. Exactamente. El efecto en el Nuestro corredor país seco. es parte del corredor seco, entonces hay que pensar qué va a suceder con aquellos municipios que son parte de este corredor. Sí. Hay que pensar en qué va a pasar con todas esas personas que viven en estos municipios y que subsisten de la agricultura y de la ganadería también. Exactamente, y al final también de la ganadería también, ¿verdad? Entonces, sí, para los pastizales. exactamente, entonces no estamos, y quisiera decirlo muy enfáticamente, no estamos haciendo un mal augurio del invierno. Sino hablando de una Exactamente. realidad, ¿verdad? Probable. Exactamente. Y como dice, no hay que ocuparse, en este caso hay que preocuparse. Como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Siempre nos adelantamos a los hechos. Yo creo que, bueno, yo le he contado a usted que yo soy enfermero de profesión. En términos de urgencia, fíjese que nosotros manejamos un término que se llama no tener visión de túnel. ¿Qué significa tener visión de túnel? Enfocarse únicamente en una cosa. Sí. En el tema de la reducción de riesgo de desastres, estamos obligados a tener una visión muy, pero muy amplia, ¿verdad? A valorar o considerar cualquier probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda ser natural o originado por los seres humanos, y en función de eso adelantarnos a los hechos, que es lo que nosotros hemos venido haciendo desde que se nos ha dado la oportunidad de dirigir esta institución. En ese sentido, estamos previendo cualquier posibilidad, hay que valorar. Ayer hablábamos, como le comentaba, un poco sobre cuáles son la perspectiva climática que deberíamos nosotros valorar. Bueno, por lo menos hasta julio vamos a tener un invierno relativamente normal. Se espera que en la segunda semana y tercera semana de julio tengamos una canícula que ya es común, ¿verdad? En todos los años siempre esperamos que haya una ausencia de precipitaciones en esa época. El año pasado, relativamente, y en algún momento se escuchaba hasta jocoso el término que se le puso, una canícula húmeda. Sí, sucede. Sí, podría ser. Ahora mismo lo que nosotros estamos, digamos, previendo es, número uno, que existe la probabilidad de que pasemos de la niña al niño, ¿verdad? Sí. Creo que es momento de recordarle a la población que no nos dejemos sorprender por falsa información, hay que esperar cuáles son los informes técnicos, y quisiera repetirlo, nuestra fuente de información científica principal en el país es la Dirección de Observatorio de Amenazas. Creo que hemos demostrado por demás que el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja de forma articulada. En este caso, esa es la instancia
que a partir de sus competencias técnicas institucionales nos provee de esa información que nos permite a nosotros establecer los escenarios de riesgo Sí. que podríamos tener. Y Entonces, son pronósticos. sí, realmente hay que valorar muchos aspectos, hay que valorar, bueno, han habido algunos años en los que, el año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Esperábamos que la canícula tuviera incidencia entre la tercera semana de mayo y la primera de agosto. Al final sí la tuvimos, pero tuvimos algunas tormentas muy importantes dentro de ese periodo de canícula. Entonces, la población debe saber que en materia hidrometeorológica hay muchos factores que pueden incidir en que los pronósticos sean muy, pero muy acertados o que en algún momento no lo sean tanto. Así es que, indudablemente, nuestra instancia científica ha demostrado también tener toda la capacidad de poder establecer cuáles son los probables pronósticos. Nosotros básicamente nos enfocamos en esa información. Sí. El día domingo, por ejemplo, a partir del pronóstico que teníamos por la mañana, eso nos permitió en algún momento tener cierto despliegue de equipos y eso fue lo que nos facilitó el trabajo, ¿verdad? Incluso ellos... Bueno, en primer lugar, comentarle que el plan invierno 2023 tiene dos componentes que son muy importantes. El primero de ellos, que tiene que ver con la prevención y mitigación. Este es el momento, y quisiera ser muy enfático para toda la amable audiencia, este es el momento en el que tenemos que reducir la probabilidad de tener pérdidas específicas, de tener daño. ¿Y cómo reduzco eso? Previniendo o mitigando. Entonces, indudablemente que hay que prestar atención. Por ejemplo, hay cosas tan sencillas, Neri, que nosotros podemos hacer para no tener daños en nuestra propia casa. Este es el momento en el que todos deberíamos estar limpiando nuestros canales. Si vivimos en una zona urbana, limpiando canales, asegurándonos de hojas, Sí, sobre todo sobre todo si tenemos árboles muy cerca de nuestra casa. Vamos al siguiente, digamos, aspecto. Si tenemos árboles cerca de nuestra casa, este es el momento en el que hay que buscar descoparlos. Hay que limpiar diques, hay que limpiar canales, hay que asegurarse de que no está tapado ningún drenaje de nuestra casa, a fin de que no tengamos problemas como una buena cantidad de los que ocurrieron el día domingo y recibimos, no recuerdo qué cantidad de llamadas. Digamos que ese es un componente. En este componente también, y usted me preguntaba sobre las comisiones municipales. Este es el momento en que las comisiones municipales de protección civil, las departamentales de protección civil, prevención y mitigación de desastres, como así se llama, es el momento de limpiar quebradas o enfatizarnos más en la limpieza de quebradas, porque hay algo que me gustaría decir. Yo creo que uno de los logros que está teniendo el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de protección civil, prevención y mitigación de desastres, es que ahora se están desarrollando actividades básicamente de forma permanente. Ya no esperamos que llegue el invierno, hemos visto cómo algunas municipalidades han estado diseñando sus propios planes, claro, apoyados por nuestros compañeros de la Dirección de Protección Civil en el territorio. Estoy hablando de delegados territoriales, regionales, departamentales y municipales. Entonces, este es el momento en el que hay que, diría yo, enfatizarnos más en limpieza de quebradas, descopado de árboles, limpieza de tragantes a fin de reducir las inundaciones urbanas, que son un dolor de cabeza. Exactamente, están energizados, efectivamente. Quiero comentarle que justamente este día tendremos una reunión con ejecutivos de AES, porque son las compañías eléctricas, y quisiera hacer este llamado a todas las personas. Si ven que un árbol está, digamos, rozando alguno de los cables, por favor no se aventure a hacerlo. El año pasado vimos cómo lamentablemente 2 personas al final de toda la época invernal perdieron la vida
por aventurarse ellos a descopar un árbol, pues lamentablemente en el uso del machete toparon el machete con una de las líneas y fallecieron. Entonces, las compañías eléctricas que básicamente tienen corresponsabilidad en el descopado de estos árboles, porque al final son líneas de conducción que ellos tienen la obligación de estar dando mantenimiento, ¿verdad? Bueno, más que hablar de regulaciones, no existe una regulación. Lo que sí tenemos es una, digamos, un trabajo muy importante, porque hay que decirlo, y este es parte de la articulación también. El Sistema Nacional de Protección Civil incluye a empresas, ¿verdad?, que tienen que ver con acciones tácticas muy importantes, como en este caso las compañías eléctricas. Entonces, por ejemplo, el día domingo son ellas mismas las que, trabajando muy coordinadamente con los equipos tácticos de protección civil y el cuerpo de bomberos, y por supuesto el comando de ingenieros de la Fuerza Armada, que también saca todo su personal a apoyar estas actividades. Al final pues se pudo lograr, como le comentaba, un total de 80, un poco más de 80 árboles. Sí. Remover toda esa cantidad de material pues requiere mucha fuerza humana. Porque habían de gran tamaño, ¿verdad? Habían de gran tamaño. Hay árboles que incluso se ocupó una buena parte del lunes todavía, sí, para poder removerlo. Incluso, ¿verdad?, esta valla que estaba sobre la Monseñor, sí, exactamente. Y fue... otra que estaba sobre la calle Chiltiupán y todo eso. Sí. Y mire qué interesante, porque es que también las empresas de publicidad ahora se suman al trabajo, ¿verdad? Pues son activos de ellos, claro, la verdad que todos esos son activos de ellos. Y aplicar protocolos de seguridad es también beneficioso para exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo provocando, trabajar de forma articulada. Si en algún momento, y quisiera aprovechar, decirle a la amable audiencia, si en algún momento hay un árbol que necesita ser descopado, ¿qué es lo que requiere en algún momento la compañía eléctrica cuando se llama? Que tengan a la mano su recibo, que puedan dar el número de identificación, que tiene ese recibo, a fin de que ellos puedan en su sistema ubicarlo rápidamente y poder llegar. Ahora, hay algo que sí me gustaría decir también. No necesariamente porque hagamos la llamada significa que van a llegar inmediatamente, sobre todo en una situación emergente, sí, sí, en la que tenemos muchos puntos, digamos, donde hay que operativizar nuestro plan. ¿Qué significa esto o cuál debería ser el llamado? Que no esperemos que sucedan las cosas, ¿verdad? Esta es la fase, insisto, en la que tenemos que enfocarnos en reducir riesgos, y si obviamente hay un árbol que está representando un peligro porque tiene mucho follaje, tiene muchas ramas, este es el momento de llamar a las compañías, pedir el descopado. Como le comentaba antes de irnos a la pausa, hoy tendremos una reunión muy importante con ellos a fin de poder articularnos. Sí. Ellos también están en la misma intención de reducir riesgos con el descopado de árboles. Y eso pues es lo que ahora mismo vamos a trabajar. Lo que estamos teniendo, digamos, es una actividad en términos, diría yo, pero muy prácticos, es una actividad normal, ¿verdad? Hay que recordar que el volcán Chaparrastique, así como otros volcanes en nuestro país, son volcanes activos. Entonces, el hecho de tener sismicidad, el hecho de tener alguna sismicidad, una sismicidad leve, incluso el hecho de ver alguna que otra fumarola en algún momento no son elementos determinantes para una probable erupción volcánica. Nuevamente quisiera pedirle a la audiencia, a la amable audiencia, que nos mantengamos pendientes de los informes que presenta la Dirección de Observatorio de Amenazas, sobre todo el Departamento de Vulcanología y por supuesto de la Dirección de Protección Civil. Nosotros estamos en constante comunicación con ellos, y en el preciso momento que exista la probabilidad o la inminencia de una erupción volcánica, vamos a echar a andar todo nuestro sistema de alerta temprana. Quisiera recordarle a la población que hay albergues preequipados
Y ahora mismo no solamente para el tema de Chaparrastique, sino para el tema invernal, ¿verdad? Sí. El plan invernal del que estábamos hablando, director, tiene este componente. Por también. supuesto, de hecho en la parte de el componente de reducción de riesgos, el preequipamiento de albergue es uno de las actividades pero muy importantes que estamos realizando. Estamos hablando de un promedio de 150 albergues dispuestos para albergar unas 7,000, 8,000 personas con condiciones dignas, ¿verdad? Y por eso es que 150 albergues a nivel nacional. A nivel nacional, efectivamente, con condiciones dignas, ¿verdad? O sea, de verdad que queremos enfocarnos en cumplir en la medida de lo posible los estándares que obedecen a la Carta Humanitaria, el Proyecto EFERA, las normas mínimas de asistencia humanitaria. Están ahí, hay mucho trabajo que se ha hecho alrededor de el diseño, la construcción de estos estándares. Sí. Y como país, estamos obligados a articularnos, a desarrollar todo un trabajo para que esos estándares se apliquen, ¿verdad? Entonces, puedo decirle con mucha satisfacción y con mucha propiedad que al menos en los 2 últimos años, si se ha utilizado algún centro escolar, ¿verdad? Si se ha utilizado algún centro escolar, ha sido porque de verdad no había ninguna otra posibilidad o ninguna otra alternativa. Sin embargo, puedo decirle que eso ha sido la excepción. Hemos trabajado de forma pero muy articulada y digamos, incansablemente, diría yo, con la dirección de albergues, con todo el equipo de la dirección de albergue, para poder no solamente preequipar, sino identificar algunas actividades administrativas, Neri, que a veces no, digamos, o el tiempo no nos alcanza para hablar en una entrevista. Sí, uno ve que está funcionando un albergue, pero tras eso hay una planificación. Exacto, mire, hay detrás de un albergue preequipado, hay que pensar en la adquisición de camarotes, en la adquisición de colchonetas, en la capacitación de las personas que lo van a administrar, en la adquisición de insumos para elaborar kit de higiene, elaborar kit de alimentación. Se les ha provisto en todos los casos alimentación servida, alimentación caliente, le decimos nosotros. Entonces se le ha brindado toda la asistencia a las personas. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.